Hola, esto es Semana 420, un resumen de noticias sobre lo que ocurre alrededor de la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones. La planta de cannabis, hemp, cáñamo, la misma planta, diferentes variedades, una cantidad innumerable de temas alrededor de este asunto. Luis Olivas, editor del sitio Industria 420, con noticias de la planta. Y comenzamos con la primera historia es de Alemania, en Alemania donde desde el 1 de abril entró en vigor la legalización del uso adulto, la descriminalización de la posesión y el consumo de cantidades específicas de la planta. En la primera semana de julio de 2024, Alemania entregó la primera autorización para una asociación o club social de cannabis. De acuerdo con un reporte de Cana Reporter, un medio especializado sobre la industria del cannabis en Europa, Cana Reporter publica en varios idiomas, español, inglés, portugués. El reporte indica que la ministra de Agricultura, Miriam Staute, anunció que su oficina autorizó el primer club social de cannabis, el Social Club Ganderkis, una semana después de presentar el expediente o solicitud. La autorización permite a la cooperativa comenzar a cultivar cannabis para sus miembros, lo que representa un paso importante en la implementación de la ley alemana de legalización del cannabis. Se espera que en las próximas semanas se expidan licencias adicionales en toda Alemania. ¿De qué va esto? En Alemania, a partir del 1 de julio, como la segunda etapa de la legalización y descriminalización del uso adulto que comenzó en este 2024, a partir del 1 de julio en Alemania se pueden crear este tipo de asociaciones de cultivo y de consumidores. Van a funcionar de la siguiente manera. Deben ser organizaciones sin fines de lucro, non-profit, que van a reunir hasta 500 socios, miembros, integrantes, para cultivar plantas para estos integrantes. Los asociados van a pagar cuotas y van a obtener cantidades de flor o de sus derivados por parte de estos clubes canábicos, clubes sociales canábicos. Sí es la legalización en Alemania, no hay dispensarios, no se creó un marco regulatorio para contar con dispensarios como en Estados Unidos o Canadá, sino que en Alemania la vía legal para tener acceso a la planta para uso adulto es a través de asociaciones, clubes, que apenas se entregó la autorización para el primero, y también a través del consumo del cultivo, perdón, el cultivo en las viviendas. Sin duda es interesante lo que está ocurriendo en Alemania. Falta, falta mucho, es una historia que apenas comienza, podría tener un impacto en Europa, y el enfoque que le dieron en Alemania de no permitir la iniciativa comercial privada, empresas privadas en el sector, también podría ser imitado en otras partes del mundo. Hay que estar pendientes de cómo se desenvuelve este modelo de legalización en Alemania. En otra historia, en Estados Unidos, o sea, interesante. De acuerdo con un reporte, vi primero en el medio cannabisbusinesstimes.com, especializado en negocios en inglés. El gobierno de Estados Unidos vende material de referencia a laboratorios para pruebas de cáñamo y cannabis para garantizar su precisión. ¿Qué va esto? De acuerdo con el reporte,
el material de referencia de plantas de hemp, de cáñamo, las variedades cannabis denominadas como cáñamo hemp, ayudará a los laboratorios a medir con precisión la cantidad de THC, CBD, elementos tóxicos y otros compuestos en los productos de cannabis. También ayudará a laboratorios forenses a determinar correctamente si un material incautado es hemp, que es legal en los 50 estados, cannabis bajo en THC es legal en todo el país, todos Estados Unidos, o si es lo que dicen aquí marihuana, que es el nombre que se le da a la planta alta en THC, la del uso adulto, que no está regulada, es el nombre que se le da. Entonces, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología ahora está vendiendo un material de referencia de cáñamo hemp que ayudará a los laboratorios a medir con precisión los componentes clave de los productos de la planta de cannabis. Interesante. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología es una dependencia gubernamental, por lo tanto, el gobierno, ¿de qué va esto? El gobierno de Estados Unidos tiene a disposición de los laboratorios y de la industria del cáñamo, del hemp en particular, que es legal a nivel federal desde 2018, cannabis con hasta 0.3% de THC. Para estos productores y toda esta industria, el gobierno de Estados Unidos está ofreciendo un material de referencia para cotejar, para contrastar sus mediciones. De eso va. Interesante. En otra historia, estoy en el estado de Illinois. En el estado de Illinois, Estados Unidos, está Chicago, se superaron los $1,000 millones en ventas legales en 2024, 2 semanas antes que en 2023. Las ventas de uso adulto y cannabis medicinal en Illinois llegaron a los $1,000 millones en ventas 2 semanas antes en 2024 que en 2023. De acuerdo con un comunicado de prensa del gobierno de Illinois, y este anuncio lo presumió el gobernador de Illinois. El gobernador J.B. Pritzker, es demócrata, anunció que Illinois alcanzó los $1,000 millones en ventas minoristas de retail de cannabis el 1 de julio de 2024. Esto incluye más de $850 millones en ventas de cannabis para uso adulto y casi 150 millones de ventas en cannabis medicinal. Entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2024, la estimación que en Illinois se vendieron $850 millones en cannabis de uso adulto y 150 millones en cannabis medicinal. 2 semanas más rápido que en 2023. El comunicado de la Oficina del Gobierno de Illinois también indica que el valor del producto vendido fue 49% de flor de cannabis, 32% de vaporizador, 22% de comestible. Ahí tienen un rastreo de los productos y las vías de administración, las que se venden a la planta, derivados. Eso ocurre en casi todos los estados donde hay un programa de legalización. Interesante. Y además esto señala que los ingresos fiscales recaudados por las ventas de cannabis han generado más de $244 millones para el desarrollo económico, la prevención de la violencia y el desarrollo juvenil en comunidades desproporcionadamente afectadas en todo el estado de Illinois. 244 millones en impuestos recaudados gracias a la venta de la planta en el estado de Illinois. En Nueva York, en otra historia relacionada con las autoridades estatales y la planta. La Junta, esto se publicó en la oficina de la
gobernadora Katie Hochul, en el sitio de la gobernadora Katie Hochul, la Junta de Control de Cannabis de Nueva York aprobó 109 licencias para uso adulto, lo que eleva el total de licencias emitidas en 2024 hasta el momento, mediados de julio de 2024, de 730. Las agencias estatales de aplicación de la ley informaron la incautación de productos ilegales por un valor de casi 30 millones y el cierre de 164 tiendas no reguladas. Es un comunicado sobre avances en la regulación del cannabis en Nueva York. 730 licencias se han emitido de operación, muchas de ellas para abrir dispensarios en el estado de Nueva York. Esto es para tratar de resolver una implementación caótica que ocurrió durante 2023 en torno a la apertura de dispensarios en el estado de Nueva York. El gobierno está tratando de resolver un asunto muy grave de que no había mecanismos para obtener licencias para abrir y operar dispensarios de cannabis de uso adulto, los cuales son legales en Nueva York. Tal vez hay más abiertos. El estado de Nueva York, según la información oficial, tiene ahora más de 144 dispensarios de uso adulto y en funcionamiento regulados, más los que operan bajo un área gris y en el mercado negro. Sin duda, un caso muy, muy particular el del estado de Nueva York. En otro estado, en otra historia, en otro estado, en el estado de Florida, una encuesta reciente indica que el 64% de los electores del estado de Florida apoya la enmienda constitucional que legalizaría el uso adulto del cannabis en el estado. Aquí en Florida la propuesta, la propuesta, la enmienda 3, que se votará el 5 de noviembre, busca legalizar el uso adulto eh, en un modelo parecido al de otros estados, mantener el poco las empresas que en este momento venden y producen en el mercado de cannabis medicinal en Florida tendrían la ventaja en el uso adulto. Y es interesante, de hecho, la propuesta como tal ha sido impulsada por la compañía TrueLeaf, una de las grandes en el estado de Florida. Le ha invertido millones, millones de dólares. Y también se han sumado otras compañías ya a esta iniciativa para legalizar el cannabis. 64% de los votantes estarían a favor, según un sondeo reciente. Se requiere que la votación a favor sea mayor al 60%. También en noticias relacionadas con la planta y con personas relacionadas con la planta en el estado de Florida. En días recientes murió una mujer de nombre Kathy Jordan a los 74 años. Ella era una residente del estado de Florida que fue una activista en pro del acceso a la planta a pacientes que lo necesitan. Se le conocía como la santa patrona del cannabis medicinal en Florida. Murió a los 74 años de edad el 4 de julio en su casa en el sur de Florida. Este es uno, Kathy Jordan ella padecía ALS, la enfermedad de Lou Gehrig, este mal que afecta a miles de personas en el mundo y que muchos pacientes con ALS acuden al cannabis, sus derivados para sus tratamientos. Murió a los 74 años. Kathy Jordan, que fue una importante activista desde finales de la década de los 90,
en la lucha por el acceso, el derecho al acceso que tienen los pacientes a los cannabinoides para sus tratamientos. En muchas partes del mundo existen casos como este, donde hay personas, familias que buscan el acceso para sus hijos o para sus seres queridos. Sin duda son historias muy interesantes que se dan a lo largo y ancho del mundo de personas que deciden estirar la liga y luchar por el derecho que tienen los pacientes a la planta con fines terapéuticos o medicinales. En otra historia, de acuerdo con un reporte del Grain Market Report, especializado en la planta, el primer dispensario entregado con licencia de equidad social, Social Equity, te vamos a explicar qué es, cerró. Es un dispensario que abrió en noviembre de 2018 en la ciudad de Oakland, en California, y cerró. Vamos a leer un poco de lo que dice el Green Market Report. La nota se llama First Social Equity Dispensary in US is now closed. El primer dispensario de la planta del modelo de equidad social que abrió en los Estados Unidos cerró sus puertas en marzo, después de que el propietario de la tienda se negara a renovar su contrato de arrendamiento, según se enteró Green Market Report. Pero el propietario dice que ese no es el final de la compañía. Dispensario Blondes and Moore en la avenida 66 en Oakland fue el primer beneficiario de una licencia de equidad social que abrió formalmente sus puertas en noviembre de 2018. Es un programa de licencias de equidad social. En algunos estados, la legalización del cannabis medicinal o del uso adulto, algunos estados de Estados Unidos, de, la, de los casi 40 entidades que tienen con algún modelo o programa de acceso a la planta, algunos de ellos cuentan con programas de equidad social que buscan tratar de resarcir los daños de la guerra que ocasionó la guerra contra las drogas, especialmente la guerra contra la planta, porque es un hecho confirmado que en Estados Unidos la criminalización de la planta afectó mayoritariamente, disparmente, a las personas negras, morenas, o también conocidas, englobadas en el asunto de personas de color, pero comunidades negras, comunidades latinas, fueron gravemente afectadas en la criminalización de la planta. Por eso la mayoría de las personas que alguna vez fueron detenidas o enfrentaron un cargo o fueron condenadas por un asunto relacionado con la planta, y pues, especialmente con la posesión y el consumo, es mucho más la gente morena y la gente negra que la gente blanca. Entonces, con ese argumento se entregan una cantidad de licencias, de autorizaciones a personas que pertenecen a estos grupos que fueron afectados directamente por la criminalización y la guerra contra la planta y el prohibicionismo del que apenas en 2024 estamos saliendo. Entonces, estos programas tratan como de tratar de compensar un poco el daño causado por la insensatez de la guerra contra la planta, específicamente cuando se aplicaron targets raciales en Estados Unidos. De eso va. Cerró el primero en la historia que recibió este tipo de licencia. Es interesante, histórico, bien por el Green Market porque lo notó. En otra noticia, en California también, las autoridades de los parques de California, la autoridad de los parques estatales de California, retiraron alrededor de 6,000 libras de basura de 4 parques estatales como parte de una operación de limpieza realizada por su programa de protección de cuencas de cannabis. Las operaciones tenían como objetivo
eliminar todos los residuos que quedan del cultivo ilegal de cannabis. La operación se llevó a cabo en la primavera pasada en el Parque Estatal Cuyamaca, Rancho Cuyamaca y otros parques estatales donde se localizaron cultivos ilegales de cannabis, del mercado ilegal, aunque es legal y está regulado en California, existe una gran cantidad de productores ilegales en California, el mercado negro, especialmente para exportar de forma ilegal a otras entidades de Estados Unidos. Y muchos de ellos han optado por los parques estatales para operaciones criminales. Curioso. O en otra historia, también en California, comenzó la Feria Estatal de California hace unos días y es la primera vez, entonces en Sacramento, es la primera vez que se permite la venta y el consumo de la planta dentro de la Feria Estatal de California. De acuerdo con un reporte de CBS News, durante el viernes y sábado pasado, a la gente se le permite, desde los primeros días de la Feria Estatal, se le permitió consumir productos no inhalables, o sea, comestibles y bebidas, y a partir del domingo, del primer domingo de la Feria Estatal de California, se abre un área para consumo. Esta es la novedad. El año pasado hubo una copa de productores, por primera vez, y ahora es la primera feria en todos Estados Unidos que permite la venta y el consumo en el lugar. Va a haber un corralito alejado de- de- del área de los juegos mecánicos y todo esto, y de las exposiciones, pero para el consumo de la planta producida en California, sin duda algo único, novedoso, espacios que permiten legalmente el consumo. Esto seguramente se va a replicar en otros lugares, no solo de California, sino de espacios de entidades donde el uso adulto ya está regulado. En otra historia, pues en Canadá, tiene que ver también con los eventos y el cambio cultural en torno a la apertura de ofrecer el- la planta y sus derivados como alternativas para el consumo en eventos. Hay un reporte de Global News, el medio canadiense, que dice que el Festival de Comedia Great Outdoors Comedy Festival, que se realiza del 12 al 14 de julio de 2024, tendrán la opción de comprar productos en el lugar. Es la primera vez que habrá un dispensario, será el Plant Life Cannabis, será el dispensario de cannabis independiente más grande de Alberta, de la provincia de Alberta. Será el primero en vender productos en el Festival de Comedia. Esto es en Canadá, en la provincia de Alberta, en el Festival Great Outdoors Comedy, julio 2024, se está ocurriendo la venta de cannabis y sus derivados en el lugar. Vemos que Canadá legalizó el uso adulto de la planta en 2018 y ahora en 2024 ya se vende en los festivales de comedia para que la gente hace bien y tenga alternativas al alcohol, que es una de las líneas comerciales que está tomando la planta en este año, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Está vendiendo como una alternativa al alcohol y los estudios ya indican que desde 2022 se consume más, no en cantidad, pero sí hay gente que consume más veces al mes la planta de cannabis que bebidas alcohólicas. Interesante. En otra noticia, esto es en Sudamérica, en Argentina.
Una empresa estatal de la provincia de Jujuy ha logrado establecer contratos a largo plazo para exportar cannabis medicinal a países de Europa y Oceanía. Esto lo vi en el medio RT News, el medio propagandístico del gobierno ruso. Informa que en Argentina, una empresa estatal de la provincia de Jujuy, al extremo del noroeste de Argentina, en la región limítrofe con Chile y Bolivia, ha logrado establecer contratos a largo plazo para explotar cannabis medicinales de países de Europa y Oceanía. El hito ha sido alcanzado por Canava, CANNAVA, SE, una sociedad estatal del gobierno de la provincia de Jujuy que se dedica a la producción pública de derivados medicinales de cannabis de grado farmacéutico. Esto con el propósito de mejorar la calidad de la vida de las personas, explica la empresa en su sitio web, según la nota de RT, el sitio RT News. Interesante, en Argentina, donde, aunque en la actualidad el gobierno busca cambiar de modelo, todavía se está viviendo el modelo de la administración anterior en la que las empresas estatales tienen una gran presencia en la actividad económica, en este caso de la producción de cannabis para hacer derivados medicinales de grado farmacéutico, una empresa del gobierno de una en asociación con otros. El TAN de Argentina, sabe si va a haber más cambios, aún no sabemos qué cambios van a generarse además en Argentina. En julio de 2024 la discusión es sobre el acceso a la planta. El gobierno quiere limitar el programa de acceso a la planta a pacientes y consumidores llamado Reprocan. El presidente Javier Milei, que se hacía llamar libertario, ahora se le considera como de ultraderecha en los medios. Muy curioso. Tienen una nueva camada de políticos que es interesante cuál es el approach, el acercamiento que tienen hacia la planta, porque con muchos temas los que abordan, los que se cruzan con la planta. Una historia más en Marruecos. Por primera vez Marruecos exportó cannabis producido legalmente en su territorio. De acuerdo con el medio francés Le Monde, Marruecos exportó cannabis producido legalmente en su territorio, vendido entre 1.4 y 1.8 euros el kilo. Trata de cannabis con un contenido de THC inferior al 1%, es decir, es hemp, es cáñamo, es la misma planta, pero son variedades con son variedades con bajo THC. Se le denomina hemp o cáñamo, y que las exportaciones de Marruecos ya han llegado a Suiza. Desde la promulgación en 2021 de la ley sobre el uso legal de cannabis con fines médicos, farmacéuticos e industriales, ha dado a los inversores la capacidad legal de exportar cáñamo desde Marruecos, donde hay 200 operadores activos. Dice el medio Le Monde que esta operación convierte a Marruecos en un nuevo participante en un mercado global cuyo valor, según el componente terapéutico, se espera que supere los 50.000 millones de dólares en 2028. Son estimaciones. La Federación Marroquí de la Industria y de la Innovación Farmacéutica apuesta por un flujo de ingresos anual de entre 4.2 a 6.3 mil millones de dirhams, entre 400 y 600 millones de euros de aquí a 4 años. Interesante, Marruecos, que le está apostando. Marruecos históricamente es uno de los máximos productores de cannabis, gran parte del hashish que se consume en Europa surge de plantas que son cultivadas en Marruecos. Son
y los derivados son traficados hacia Europa a través de España y el Mediterráneo. Pero ahora Marruecos tiene un mercado legal con el que puede competir con otros actores y buscar especialmente al mercado legal europeo. Interesante. Estas fueron algunas de las principales noticias de la planta en el mundo, en sus múltiples intersecciones. Semana 420 pueden verlo cada fin de semana en el canal de YouTube Industria 420, donde también se encuentran los enlaces a las fuentes de las notas de las que hemos estado hablando. También pueden escuchar este programa en todas las plataformas de podcast y también en Green Coast Radio, greencoastradio.com, una radio dedicada a la comunidad 420, una radio en inglés en California. Por cierto, shout out para el equipo, para Alex, el equipo de Green Coast Radio. Gracias por el postcard recibidos, los postales. Green Coast Radio, donde pueden escuchar Semana 420 los martes, diferentes horarios, cada martes este programa. Y también pueden encontrarme como Osvaldo Olivas, esto es con W, Osvaldo Olivas, en LinkedIn, donde cada día comparto enlaces de interés con lo más relevante que ocurre en noticias relacionadas con la planta, porque en LinkedIn, porque es una plataforma, es de las plataformas con menos censura en lo que se refiere a los temas relacionados con la planta, mm, a diferencia de otras plataformas como las plataformas de Meta, de Facebook, donde para hablar de asuntos serios sobre asuntos de cannabis se tiene que censurar la palabra y ponerle números y estas prácticas de las grandes corporaciones de redes sociales que no les gusta el tema. Entonces, evitamos las plataformas donde la planta no es bienvenida. En todas las demás, tenemos cada semana, semana 420, con las principales noticias para estar informados de lo que ocurre, las múltiples intersecciones alrededor de la planta de cannabis. Muchas gracias por su atención.